¿Cuántos sabemos que Él nos ama? Y que Él, porque nos ama, nos ha dado su palabra. Y que Él quiere cada día desafiarnos. Cada vez que venimos a este lugar, Él nos desafía. A veces, si la palabra de Dios nos incomoda un poquito, es precisamente porque Dios está hablando en nuestra vida. Y yo quiero hacerte una pregunta, unas cuantas, mejor dicho. ¿Tú te acuerdas de cómo fue que tú llegaste al Evangelio? ¿A cuántos aquí lo llevaron de pequeñito a la iglesia y le hablaron del Señor? Algunos con pellizcos, regañados, obligados, ¿verdad? ¿Algunos así? Oh, así usted llegó al Evangelio. Unos jaloneados ahí, ¿verdad? Bueno, ¿quién te predicó por primera vez? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Algunos sí, otros no. ¿Quién insistió más para que tú aceptaras a Cristo? ¿La abuelita, la vecina, la tía, la mamá? ¿Un pastor, un evangelista? ¿Las mamás? Aquí nadie se acuesta antes de orar, ¿verdad? Aquí nadie va para la escuela antes de orar, ¿sí? ¿Qué fue lo que te predicaron, hermano? Que si no te arrepentías te ibas al infierno. Era el tiempo aquel de Gigi Ávila, ¿verdad? De ese pastor, ese predicador famoso. ¿Qué te predicaron? Te dijeron que tú eras único, que eras creación de Dios. Te dijeron que Dios te amaba tanto que se dio a sí mismo para que tú tuvieras vida eterna si crees en Él. ¿A cuántos le dijeron eso? Gloria a Dios. ¿Y tú tienes testimonio de que eres salvo? Las preguntas se están poniendo interesantes, ¿verdad que sí? Yo estoy ya entrando en confianza. ¿Cuántos aquí tenemos testimonio de que somos salvos? De que si Cristo viene, solo el pastor Trey me hizo así allá. Yo creo que se estaba rascando, pero no, era válido. Amén. ¿Qué has oído sobre el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué has oído? Que es Dios, que Él nos llena como hemos cantado, que Él nos ayuda en el proceso de santificación. Pues déjame decirte que en el pasaje que tenemos hoy, reflexionando a propósito de que la fe cristiana está celebrando hoy Pentecostés, aquel evento que dio inicio a la iglesia cristiana, está en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo se derramó sobre aquellos primeros creyentes, seguidores de Cristo, y allí surgieron milagros. Se habló en 17 lenguas o dialectos. Cada uno podía entender lo que estaba pasando. Fue una llenura del Espíritu de Dios sobre su pueblo, y aquellos cristianos, a pesar de que fueron perseguidos, tenían el valor para predicar de Cristo y de Cristo resucitado. Y nosotros comprendemos que sin el Espíritu Santo, nada de lo que hagamos en la iglesia tendría sentido. Todo lo que hagamos en la iglesia y en nuestra vida, que sea para honrar a Dios, tiene que estar el Espíritu Santo guiándonos, llenándonos, animándonos, poniendo en nosotros su sentir, porque Él es Dios. Pero vamos a ver en el pasaje que está en Hechos 19, cómo el apóstol Pablo también tomó confianza con aquellos hombres que llegó y les comenzó a preguntar sobre el Espíritu Santo. Ya había pasado Pentecostés, ya Pablo se había convertido de ser un perseguidor de la iglesia en ser uno que enseñaba, uno que ministraba, uno que salió de Jerusalén para predicar el evangelio por Asia.
uno que se dedicó a escribir, uno que le tocó ser azotado, encarcelado, casi muerto por amor a su Señor. Y fue tan grande lo que Dios hizo en su vida que Dios, le usó también para escribir más de la mitad de las cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Aquel hombre que se entregó y se derramó delante de Dios y que Dios lo llenó con su Espíritu Santo. Un solo hombre pudo hacer muchas cosas. Y aquí ya vemos más de uno hoy. Gloria a Dios. Miremos lo que dice ese texto. Hechos 19, del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Dios bendiga su palabra. Lo primero que encontramos acá es que todos necesitamos aprender de otros. Hace mención de un tal Apolos, un hombre que era conocido. Cuando usted lee el libro de Hechos, y en algún momento nosotros ya hemos estudiado el libro de Hechos acá, este Apolos era un hombre que tenía facilidad de palabra, que era conocido por cómo explicaba la palabra. Y él, al parecer, era de aquellos que estaba a cargo de la iglesia en Éfeso. Un hombre que era conocido, pero que en este momento, cuando Pablo llega a Éfeso, Apolos no estaba allí. Dice que estaba en Corinto. Y también los versículos anteriores a esto que yo acabo de leer se nos dicen que Apolos tenía humildad, porque una vez que él estaba predicando allí en Éfeso, llegaron aquel matrimonio, Priscila y Aquila, que acompañaban a Pablo desde hacía tiempo, y escucharon a Apolos hablar. Se dieron cuenta que había algo que faltaba en la vida de Apolos, que no bastaba con la elocuencia, sino que había algo que faltaba en la vida de Apolos, posiblemente de doctrina. Y Priscila y Aquila, ese matrimonio, le llaman aparte y le instruyen. Y estos hombres, este hombre Apolos, se deja instruir, se deja enseñar. La importancia de dejarnos instruir por otros. ¿Qué otra cosa encontramos aquí? Que Pablo, después que estaba haciendo el recorrido por las regiones, es decir, iba a diferentes ciudades, llega a Éfeso. Éfeso era una ciudad que era prácticamente la capital proconsular de todo el Asia Menor. Asia era conocida porque allí en Éfeso estaba el templo a la gran diosa Diana. Un templo considerado de las 7 maravillas del mundo antiguo. Allí llegaban las personas refugiadas, de todas aquellas personas que estaban siendo perseguidas por la ley, llegaban a refugiarse allí. Era un templo majestuoso, era un lugar muy conocido, de mucho comercio. Y Pablo, que acostumbraba a venir a predicar el evangelio, llega aquí y él busca si ya había alguien que creyera en Cristo.
y se da cuenta de que habían este grupito de hombres que no eran muchos, y les va y les busca y les pregunta. Y me encanta este pasaje porque a veces eso es lo que tenemos que hacer nosotros los pastores. Aquí venimos no solamente de diferentes países, aquí venimos de diferentes trasfondos evangélicos. Hemos tenido desafíos porque algunos hermanos me han dicho, pero es que allá en mi país no se hace así, pero es que mis pastores anteriores no hacían eso, no hablaban así. Eso ha pasado, es un desafío. Y los pastores, cuando preguntamos algo, es porque sabemos que tenemos una gran responsabilidad. Porque depende de lo que tú crees, así tú vas a responder al Señor. Entonces es importante que sepamos si tú ya eres salvo, quién te predicó, qué fue lo que te predicaron. ¿Usted cree que yo estaba bromeando con esas preguntas? No. Yo de verdad quiero saber. Yo quiero saber y tener la certeza de que cuando tú estés frente a Cristo en su tribunal, tú puedas recibir aquellas palabras que dicen, muy bien, siervo fiel, y que tu nombre sea hallado en el libro de la vida. Entonces, había una responsabilidad en Pablo que él quiere saber algo que es muy importante, que tú también y yo debemos saber. ¿Qué es lo que Pablo le pregunta a aquellos hombres con confianza? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y miren qué le respondieron ellos con toda sinceridad. Ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Así respondieron ellos. Por eso recibieron después bendición. Pero a veces cuando, no aquí porque aquí no pasa, pero a veces cuando un pastor o la pastora pregunta a alguien sobre su vida, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Todo está bien? ¿Cómo está mi hermana? Yo la veo a veces con alguna situación o el Dios me ha puesto alguna situación y entonces todo está bien y venimos en pedazos, venimos rotos. Pero no decimos cómo estamos. Estos hombres le dijeron a Pablo, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Y Pablo no les dijo, qué barbaridad ustedes, ¿cómo es que los llaman discípulos? ¿Cuántas veces tú y yo nos hacemos llamar cristianos y cuando otros nos miran, tal vez preguntarían como preguntó Pablo, porque algo miró Pablo en ellos que le hizo dudar si tenían el Espíritu Santo o no. Cuando otros nos ven, y si más los pastores, si se dan cuenta que uno es pastor, lo primero que hacen es mirar a uno de arriba abajo. Así es. Allá, aquí, donde sea que usted vaya. Y si usted dice que es cristiano, significa que usted casi no se puede ni quejar en el tráfico, en la fila, en el trabajo. ¿Qué dicen en el trabajo? Y eso que es cristiano, y eso que se golpeó el pecho el domingo. No han escuchado ustedes eso. Sí, pero mira, es el que más le reclama al jefe, es el que más llega tarde, es el que más temprano se quiere ir, es el que siempre está pidiendo el aumento. Es aquel, y eso que se llama cristiano. Entonces el cristiano o la cristiana de la empresa, del trabajo allí, en los diferentes lugares, es el que la gente más bien se le quiere correr. Y nos llamamos cristianos. Entonces hay que preguntarle, mi hermano, a los jefes que hay aquí, hay que preguntarle, pero tú tienes al Espíritu Santo. No tenga pena. Pero tú eres cristiano, pero usted pregúntele igual que Pablo. Tú dígale, esto es bíblico lo que te voy a decir, pero tú tienes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo lo podemos contristar.
Como un padre se pone triste cuando ve ciertas actitudes que no son las mejores de sus hijos. Cuando usted se duele porque no la felicitaron en su cumpleaños, la gente que usted esperaba. ¿Sí? Claro, si no me dice que está de cumpleaños, no pasa aquí adelante, ¿cómo le vamos a felicitar, verdad? ¿Cómo vamos a orar? Tengo que yo investigar algunos casos por ahí. Mi hermano, mi hermana, aquella sinceridad dio pie para que Pablo enseñara a ellos y que ellos fueran grandemente bendecidos. La iglesia de Jerusalén, después de Cristo, después de su resurrección, después que fueron llenos del Espíritu Santo, fue una iglesia poderosa en palabra, en milagros. Fue una iglesia perseguida y salieron de allí muchos cristianos y fueron a Antioquía. Y Antioquía fue un centro grande de evangelismo para la fe cristiana. Y después de Antioquía estaba Éfeso. Éfeso fue un centro grande de expansión para el cristianismo antiguo. Significa que estos hombres que no habían recibido al Espíritu Santo, que nunca habían oído hablar de Él, por su sinceridad, por su apertura a dejarse enseñar, Dios les llenó, Dios les mostró su poder, su gracia, y Dios les usó en gran manera. Dice Pablo, entonces, ¿en quién fuiste bautizado? Porque ser creyente o llamarse discípulo, en aquel tiempo, inmediatamente las personas se bautizaban. Así, no era como ahora, que hay personas que pasan 1 año en la iglesia, 2 años en la congregación y no se han bautizado. No sabemos cuál es la razón. Así últimamente nos han enseñado a nosotros. Así que si tú no te has bautizado, hoy te motivo para que lo hagas. Para que lo hagas en la fe de Jesucristo, porque eso es lo que vamos a ver acá que Pablo está enseñando. Entonces, ¿en quién fuiste bautizado? Dice Pablo. Ya habían sido bautizados. ¿Y qué respondieron ellos? Fuimos bautizados. ¿En quién dice? En el bautismo de Juan. Pero usted sabe qué es lo que enseñaba Juan. El mismo Pablo aquí está diciéndole, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Eso es lo que enseñaba Pablo. Y eso fue lo que había enseñado Juan. Porque ¿qué hizo Juan el Bautista? Que es de quien se está refiriendo aquí. Si usted busca allí en Mateo capítulo 3, usted se va a dar cuenta que el mismo Juan Bautista está diciendo, yo les voy a bautizar en agua, pero el que viene después de mí, que era Jesucristo, les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Con el Espíritu Santo y el fuego allí no es solamente en ese contexto algo que tiene que ver con tener la llama del Señor adentro, sino que también tiene que ver con juicio. En el contexto que está ahí, usted lo lee, los versículos anteriores, y usted lo va a encontrar. Que no se le olvide buscar eso en su casa después, Mateo capítulo 3. Entonces, estos discípulos eran bautizados en el bautismo de Juan, pero no sabían lo que Juan había enseñado. Qué cosa, ¿verdad? Y a veces a nosotros también nos pasa así. No sabemos qué creemos en la denominación donde estamos. No sabemos por qué oramos de tal o cierta manera. No sabemos por qué nos reunimos los domingos. Hay muchos detalles que necesitamos saber, porque eso también nos va a ayudar a permanecer fieles, a permanecer en comunión, a poder servir de la mejor manera al Señor, a estar en lo correcto. Dice
esta pregunta que Pablo les está diciendo a ellos, entonces en el bautismo de quién, y les está aclarando que este bautismo de Juan era para arrepentimiento. Y es una pregunta importante. Y dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y hay algunas denominaciones, incluso iglesias, que dicen, solo tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús. Y déjame decirte que lo que está diciendo esta palabra es lo que Cristo significa. ¿Qué significa bautizarse en el nombre de Cristo? Es mucho más que una fórmula. Tiene que ver con bautizarnos en la fe de Cristo. Tiene que ver con bautizarnos en tener la valentía que tuvo Cristo para vivir, para renunciar a todo. El bautismo de arrepentimiento era para prepararse para cuando Cristo viniera. Eso fue lo que predicó Juan el Bautista. Pero el bautismo en el nombre de Cristo es en la fe de Cristo. Imagínese usted que usted encuentra al mismo Señor Jesucristo en Mateo 28 y está diciendo una fórmula para bautizar, pero mucho más que una fórmula, tiene que ver con lo que esa fórmula dice. La esencia dice, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Bautícelo en el nombre del Padre, es el que envía, en el nombre del Hijo, es el que ofreció un sacrificio perfecto, en el nombre del Espíritu Santo, el que no nos va a dejar, el que nos sostiene, el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces está diciendo en el nombre de Cristo lo que Él significa. Su fe, su seguimiento, su obediencia, su compromiso. Eso es lo que quiere decir. Y cuando ellos escucharon eso, ellos decidieron volverse a bautizar. Y nosotros encontramos diferentes bautismos o diferentes momentos en que el Espíritu Santo busca a su pueblo y le llena. En el capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 8, en el capítulo 10, ahora aquí en el capítulo 19. Y siempre que usted encuentra a aquellos líderes de Dios enseñando sobre el bautismo, preguntando sobre el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, nos damos cuenta de que era algo que está pasando en aquella iglesia que está naciendo, que necesitaba conocer que Dios se había hecho un ser humano y que ahora todos los creyentes no estábamos solos, sino que Dios, por medio de su Espíritu, la promesa del Padre que Jesús da a sus discípulos, ¿cuál es? El Espíritu Santo, para decirnos, no están solos. Yo voy a estar con ustedes, dijo el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Es el que nos ayuda a vivir para Él, a vivir agradándole, porque el Espíritu Santo es Dios. Y tú y yo necesitamos más que conocer estas verdades, conocerlo a Él, que Él nos conozca a nosotros. Dice Efesios que cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos sella, nos da las arras del Espíritu. Yo les voy a dar el pasaje acá. Entonces, estos hombres se volvieron a bautizar como señal de conversión, como señal de cambio radical, como señal de que estaban exponiendo su fe en Cristo públicamente, que se estaban comprometiendo con Él. Jesús enseñó ese tipo de bautismo, el Dios Trino en su plan de salvación. El momento correcto, el mejor momento que podemos nosotros tener para bautizarnos
es cuando recibimos a Cristo. Aunque usted encuentra otras maneras. Esta gente ya se había bautizado y todavía no tenía al Espíritu, pero se habían bautizado en un bautismo que no era el de Cristo. Entonces, una vez que creyeron en Cristo, que entendieron lo que enseñaba Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no quería nada para él, quería que buscáramos del Señor. Él dijo: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su zapato, de su sandalia. El que viene tras de mí es mayor. Y mira que de Juan el Bautista se dicen cosas grandes, que es el nacido de mujer, el más grande de todos los profetas. Pero él en su humildad, en su sabiduría, sabe quién es él y quién es Cristo. Él no quiere quitarle nada al Señor. Él quiere seguir siendo colaborador de la obra que Dios le ha encomendado. Quiere seguir siendo fiel. Él sabe que no tiene que robarle la gloria a Dios, porque eso es imposible. Y que Dios nos libre de eso. Entonces ellos se volvieron a bautizar. Y Pablo les impone las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué dice este pasaje que acabamos de leer? Dice que ellos hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Qué les parece? ¿Y cuántas veces se ha mal enseñado de que cuando tenemos el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, como más me gusta a mí, dice que si usted no habla en lengua, usted no ha recibido a Cristo? Muchas veces se nos ha enseñado eso, que no tenemos al Espíritu si usted no habló en lengua. Yo recibí una visita muy especial del Señor. Dios me había puesto a unos días antes de tener esa experiencia, bautismo, una voz sin sonido a mi espíritu. Me visita un hermano, a mi esposo y a mí, en el trabajo donde estábamos. Ni siquiera me puso las manos, pero cuando oró por nosotros, yo sentí la llenura del Señor. Y yo me acordé allí en mi espíritu de aquella palabra que se me había dicho. Yo ese día yo no hablé en lenguas. Y yo no tengo duda que fue el Espíritu de Dios en mi vida. El hombre que se arrepintió, que estaba a la par de Cristo, ¿será que habrá sido lleno del Espíritu Santo? No sabemos, porque allí no se nos da testimonio de eso. Pero si tú creíste en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene y te sella. Y Él, cuando Él quiere, en su voluntad, como los diferentes casos que encontramos aquí en el libro de Hechos, hace como Él quiere, cuando Él quiere. Si Él te quiere llenar más y más, búscalo. Si Él te quiere dar el don de hablar en lengua, gloria a Dios. Si Él te quiere dar el don de profetizar, gloria a Dios. Que esto no es un mandato tampoco, porque esto es una experiencia que se nos está contando de lo que pasó en aquella iglesia que estaba comenzando. En ningún lugar me dice a mí que yo como pastora tengo que estar siempre poniendo las manos. Además, tengo muchísimo cuidado de hacer eso o de no hacerlo. Eso no es un mandato, eso estoy aquí contándosenos una experiencia, algo que pasó, que no podemos decir así tiene que ser, porque ¿quién le va a decir a Dios cómo Él tiene que hacer? ¿Quién? Usted le puede decir, pero allá si Dios quiere, Él responde como Él quiere. Espero hacerme entender. Entonces, el hablar en lenguas es un don. Por eso es un regalo. Por eso es que si Dios quiere, Él te lo da. Y también
con la primera carta a los Corintios 12 y 14, ahí está Pablo hablando de los dones y habla sobre este don para que la iglesia pueda saber, no que usted se vaya a sentir frustrado o frustrada si usted no ha hablado en lenguas, ni piense que el otro es mejor porque habla en lengua. Y si ella habló en lenguas, gloria a Dios. Pero no significa que somos mejores. Lo que sí hace falta es tener a Cristo en el corazón, en nuestra vida, habernos presentado delante de Él y decirle: Señor, yo creo en ti. Yo me bauticé en la fe cristiana. Yo me bauticé en la fe del que el Padre envió a su Hijo para dar su vida por mí. En que el Hijo fue obediente y ofreció ese sacrificio que tendría que haber hecho yo, pero no podría ser aceptado porque somos todos imperfectos y solo el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, quien es nuestro consolador, quien es Dios en nuestra vida, quien dice la palabra en la primera carta a los Corintios que nosotros somos templo de Él. Él es el mejor amigo que tú y yo podemos tener. Él es el que nos anima, el que nos da revelación de cómo estamos. Él es el que pone muchas veces el sentir de Dios en nosotros, el que nos fortalece, el que nos llama a arrepentimiento. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio a nuestra vida. Y si tú y yo podemos vivir vidas cristianas victoriosas, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Te pregunto, y Cristian me ayuda allí con algunos textos que tengo: ¿has recibido el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da testimonio a tu vida de que eres salvo. Esta es una pregunta muy seria. Efesios 1:13. Lo que les venía diciendo, ¿qué dice? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué dice? ¿Qué dice hermano Macrín ahí? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa del Padre y que la dio a Jesucristo. ¿Tú quieres vivir una vida cristiana victoriosa? Tú en tus fuerzas no puedes. Pídele al Señor que te llene con su Espíritu Santo y te ayude, porque Él es el que nos fortalece. Si queremos llegar al otro lado de la mano de Dios, pidámosle ayuda al Espíritu Santo. Pidámosle la ayuda a Él. ¿Qué dice Efesios 1:13? Lo que acabamos de leer. Primera carta a los Corintios 6, versículos 19 y 20. No lo tengo allí, creo, pero ahí es donde dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Si tú eres templo del Espíritu Santo de Dios, ¿cómo debe ser nuestra mayordomía de lo que comemos, de lo que decimos? Como decía el canto de los niños: cuidado tus ojitos lo que ven, lo que escuchamos, cuidado nuestros piecitos donde van. Eso es para los niños, sí, pero también es para nosotros. Parece un canto infantil, pero realmente si somos templo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que decimos? Solo los domingos cantamos al Señor y ya por la tarde el domingo el que se nos ponga adelante lo paso llevando, y si lo tengo que cortar con los labios, con la boca, ¿cómo le hacemos a veces? Dios nos libre. Pero si somos templo del Espíritu Santo de Dios, nuestra vida va a ser luz
para otros. Hoy tenemos la exhortación para ser llenos del Espíritu Santo. Encuentro cuatro exhortaciones que las comparto contigo. La primera está en Efesios 4:30. Léase esta carta a los Efesios, escrita por el mismo apóstol Pablo después. Parece que esta gente de Efesios quería vivir su vida cristiana al margen de lo que Dios podía ayudarles, y la gloria es para Dios. Igual que usted saca pecho cuando su hijo sale bien en la escuela y trae una medalla, así también Dios saca pecho con nosotros, ¿verdad? Él es mi hijo. Dice, por amor de mi nombre, dice el Salmo 23, ¿qué dice? Nos va a corregir, nos va a guiar por amor de su nombre. ¿Y cómo hace eso el Señor ahora, hoy en día? Con su Espíritu Santo. Entonces, lo primero que dice Efesios 4:30, y eso sí tomémoslo como un mandato, ¿no? Como una exhortación de parte de Dios. ¿Qué dice ahí? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si le hemos fallado al Señor, ¿cuál es nuestro deber? Señor, perdóname. Yo confieso mi error. Yo confieso mi fracaso. Yo confieso mi culpa. Señor, ten misericordia de mí. Qué fácil es decir eso aquí, ¿verdad? Pero cuando estamos en algún problema, nos cuesta. Pero siempre Dios está presto para ayudarnos. Él sabe nuestra debilidad. Entonces, sed llenos del Espíritu Santo. No contristemos a su Espíritu. ¿Qué dice Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Leámoslo juntos, a ver quién no se ha dormido aquí. Antes bien, no escuché nada. Así como usted grita a veces en algunas ocasiones, grite aquí ahora. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dígaselo al que está a su lado. Dígaselo al que está a su lado. Así, tome confianza. Dile, sed llenos del Espíritu, seas llena del Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué más dice la primera carta? Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Aleluya. No apaguéis al Espíritu. Si te levanta el Señor y te pone la inquietud para que tú ores en la mañanita, en la madrugada, vayamos a orar a esa hora. Gloria a Dios que aquí varios dijeron amén. A mí me cuesta muchísimo. Y yo digo, Señor, ayúdame para no apagar el Espíritu, porque Dios me inquieta a orar por cada uno de ustedes. Y a mí me cuesta y yo me hago la que no es conmigo, que en ese momento no soy pastora, me vuelvo para el otro lado. Y vuelvo para el otro lado, pero ahí está. Y yo sé que es el Espíritu de Dios tratando conmigo. Y a veces usted no quiere orar, pero el Espíritu te pone que ores por la pastora. El Espíritu te pone que ores por el hermano, por la hermana. No lo apaguéis. Dile, sí, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Yo no tengo fuerza, Señor, no quiero orar, no quiero perdonar, no quiero ir a la iglesia, no quiero alabar. Yo no me sé esos cantos raros que cantan ahí. Pero habla con Él, sé sincero. Porque cuando un médico te pregunta los síntomas, es para poder encontrar cuál es el problema y poderte dar un buen diagnóstico o no. Si usted va al médico, a usted le gusta que le pregunten. Pero ahora los médicos, ¿verdad? Aquí no hay ningún médico esta mañana. Muchos médicos te miran
mi esposo es médico y él miraba a los perritos. Él le miraba los 2 oídos, la lengua, la boca, los ojos. Él los apretaba por todos lados. Él pasaba 1 hora. Cuando llegábamos a veces a un médico general, su nombre, ¿qué se sentía? Mire, aquí hay estos 2 acetaminofén, lléveselo. Ya. ¿Y esos médicos nos gustan a nosotros? No. Nos gusta que nos pregunte. ¿Su abuela tenía diabetes? No. ¿Su abuelo tenía tal cosa? Y el otro. Y nos gusta que nos pregunten, que nos vean si tenemos fiebre, si comimos, si no comimos, si estamos pálidos o no. ¿Para qué? Para que nosotros decimos, bueno, si está investigando es porque me va a decir un buen diagnóstico, me va a poner un buen tratamiento. Así hace el Señor con nosotros. No lo apaguemos, Él es el que nos busca. ¿A cuántos aquí está inquietando el Señor para que arregle su vida en muchas cosas? Porque yo sé, porque algunos me dicen, pero algunos es el mismo Señor que me hace sentir que está tratando. Para que usted venga a la iglesia, usted ya parece que eso es una hazaña. Es que yo fui a la iglesia. ¿Verdad que eso parece una hazaña? Pareciera que yo tengo que poner una alfombra roja, que tengo que aplaudirle, y les aplaudo y les bendigo y me alegro de verles. Pero, ¿será que esa es ser cristiano? ¿Será que esa es la vida cristiana? Que sea mucho más. Que el domingo sea el día que más temprano usted se levante, que más temprano usted se arregle, que usted ponga una alarma, porque si usted pone una alarma para ir al trabajo, póngala el domingo para venir aquí donde usted se congrega y venga temprano. Y si el Espíritu le dice, mire, ahí están esos vasos, yo creo que yo debo de lavarlos. Mire, en la cocina no hay quien sirva. Mire, no hay quien ponga las mesas, quien quite la silla. Es el Espíritu que les está inquietando a hacer eso. No solo son otros hermanos más dotados, no. Usted también puede hacerlo. No apaguemos al Espíritu de Dios. Cuando nos pone un canto el Señor, alábele, súbale el volumen a su carro. Cuando el Espíritu le inquieta para hablarle a otro, que tal vez usted lo mira que no lo saludó y usted dice, qué amargado. Sí, pero no es que sea solo amargado, no sabemos qué problemas tiene. No sabemos qué noticias recibió de su país o de su casa o de sus hijos. No sabemos qué es lo que le preocupa a esa persona. Y si tú y yo somos sal, yo estoy segura que el Espíritu de Dios nos va a poner, nos va a inquietar, tan siquiera un abrazo. Decirle, voy a orar por ti. Y si no sabe cómo orar, dígale, hermana Socorrito, Dios la bendiga. Yo la presento delante del trono de Dios. Hermana, Dios te ama. Hermana, confía en el Señor. Amén, pastora Jenny. No apaguemos al Espíritu de Dios, porque Él nos da los dones para edificarnos unos a otros. Y la última exhortación dice, está en Gálatas 5:16, que dice, ayúdenme, todos juntos, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí en Gálatas dice cuáles son los deseos de la carne, de que a veces queremos matar a alguien, de muchas maneras, pero eso es sinónimo de lo que el enemigo quiere para nuestra vida, porque él vino para destruir y nosotros no debemos colaborar con él. Que dice antes que dice, andad en el Espíritu. Es como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visitó la iglesia el domingo. Es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Vamos a aprendernos ese canto también, igual que los niños. Tengo gozo, ¿cómo dice? Yo tengo gozo lunes, martes, todos los días yo me gozo. Me estoy acordando de ese canto ahora. Es todos los días. Andad donde quiera que usted va. No lo deje aquí al Señor porque Él es muy grande. De Él es la tierra y su plenitud.
Aleluya. ¿Cuántos pueden decirle al Señor: hay una unción aquí que me está mudando, que me está cambiando, que aunque no me gusta esta palabra y este espejo que tú me estás poniendo, Señor, es cierto y yo te necesito? ¿Cuántos pueden decirle al Señor eso esta mañana, este mediodía? Es que ser llenos del Espíritu no es solamente hablar en lenguas, es vivir para el Señor, porque el cielo está aquí. El cielo está aquí ya. Dios está en medio nuestro. No esperes allá lo último. Ay, cuando yo esté con el Señor. Ya el Señor vino. El Señor viene. Es aquí. Ya nos ha dado todo. Nos ha dado justificación, nos ha dado perdón de pecado, nos ha dado un nombre, somos llamados hijos, nos ha prometido vida eterna, nos ha dado de su presencia. ¿Qué nos queda? Cantar como en Pentecostés, saber como aquellos hombres sabían del bautismo de Juan. Yo creo que solo se sabían el nombre de Juan, pero no sabían, porque Juan había sido claro y había dicho: yo los bautizo para arrepentimiento, pero viene uno que es mayor que yo. Entonces ellos no sabían lo que Juan mismo había enseñado. ¿Así vamos a hacer nosotros? No, no vamos a ser así. Porque el Señor hoy te ha traído con propósito. Porque el Señor quiere llenarte. Porque el Señor quiere decirte: no estás solo en tus luchas. No estás solo para llevar tus cargas. Yo te conozco. Yo sé por dónde andas, dice el Señor. Yo sé lo que te duele. Yo sé lo que te han hecho. Yo sé cómo me has fallado. Yo sé tu debilidad. Pero te amo, estoy contigo para ayudarte. No te dejo solo, yo te levanto. ¿Cuántos le creen al Señor? Que su Espíritu Santo nos llene, nos inunde para gloria de Él. Que podamos ser sensibles a su voz y no apaguemos a su Espíritu. Que podamos andar todo el día con Él. Amén. Todos los días y todo el día.